¿Qué tienen en común la carpintería en Nazaret del siglo I, los misiles cayendo hoy sobre el sur del Líbano y los datos demográficos del Israel moderno? Pues a primera vista diría que absolutamente nada. Exacto, nada. Normalmente esperaríamos que estos temas vivieran en universos paralelos, ¿verdad? Lo sagrado en una caja impecable y la geopolítica cruda en otra, en las noticias de las 9. Totalmente. Pero hoy nos sumergimos en un documento sonoro que hace saltar por los aires esa separación. Vale, vamos a desgranar esto porque es un material de verdad fascinante y muy complejo. Desde luego que lo es. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es una grabación, o sea, una reflexión o pequeña homilía impartida en el Día de San José. Ujú. Y lo que empieza como una festividad religiosa tradicional, pues de pronto se transforma en un análisis a tumba abierta sobre la identidad nacional. Ya. Y sobre el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Eso es. Sobre el conflicto y sobre el poder que tiene el silencio frente a la maquinaria bélica. En el fondo, este audio intenta cuadrar un círculo que lleva 2 milenios generando fricción. Que es la relación real entre la Iglesia y el pueblo judío. Exactamente, tanto a nivel espiritual como político. Y bueno, antes de arrancar, creo que hace falta un aviso a navegantes fundamental para quienes nos escuchan hoy. Sí, esto es importantísimo dejarlo claro. Este material contiene posturas teológicas y políticas muy, muy marcadas. Hay críticas directas al sionismo y a ciertos líderes mundiales actuales. Y nuestro trabajo en esta inversión profunda no es darles la razón ni quitárselas. Claro, no estamos aquí para tomar partido. Exacto. No estamos aquí para validar ni refutar estas visiones, sino para informar de manera neutral y desgranar las ideas tal como se exponen en la fuente original. Queremos entender de dónde vienen y cómo se construyen. Eso es. Activar la brújula neutral, como sueles decir. Tal cual. Así que con esa brújula activada vamos a entrar de lleno. Porque para entender cómo llega este análisis a hablar de Gaza o el Líbano, primero nos obliga a retroceder miles de años en el tiempo. Hasta el kilómetro cero. Hasta el kilómetro cero, ¿sí? Y ese kilómetro cero, según el orador, es la figura de Abraham. La tesis aquí es súper tajante, o sea, dice que antes de Abraham, el pueblo judío simplemente no existía. Cero biología preexistente. Cero. No hay un origen biológico previo. Y esto es crucial porque introduce un giro teológico que deconstruye todo lo que solemos dar por sentado sobre pertenecer a un grupo. Y se apoya en textos bíblicos para esto, ¿verdad? Sí, se apoya en figuras como Pablo, en Pedro, en el autor de la carta a los Hebreos y, bueno, en las propias palabras de Jesús. O sea que la base argumental es fuerte dentro de ese contexto. Muy fuerte. La idea central que plantea es que lo que verdaderamente constituye a Israel como pueblo de Dios no es el ADN, Ya. no es la raza, ni es una cuestión de linaje sanguíneo. Es pura y exclusivamente una cuestión de fe. La fe de Abraham. Esa capacidad casi irracional de acoger a Dios sin entenderlo. Exacto. Y, a ver, aquí es donde entra San José. Claro. Porque en este contexto del audio no nos lo presentan como la estampa clásica del Belén, ¿sabes? El carpintero callado en un rincón. Para nada. Se le eleva a una categoría inmensa. Eso es. Se le describe como el descendiente directo de la estirpe de David, que sintetiza la esencia del pueblo judío. Pero no por su sangre, sino porque hereda esa fe inmensa. Hereda la actitud, la confianza total. Vale, a ver, para visualizar esto mejor. ¿Es esto comparable a obtener la ciudadanía de un país, pero no por haber nacido allí, sino por abrazar plenamente su constitución y sus valores? Pues esa analogía da justo en el clavo. Lo fascinante aquí es cómo el orador está deconstruyendo por completo el concepto de raza. Para construir algo distinto. Claro, construye un marco donde la afiliación a Dios es un acto de voluntad y de confianza, o sea, la fe. Y esto prepara el terreno para el concepto de universalidad. Porque si la sangre ya no importa, las barreras colapsan. Exactamente. Si la fe es el motor, entonces esto da a luz a algo nuevo y muchísimo más amplio. Y aquí el autor utiliza una metáfora muy bonita. La de María y José, ¿no? Sí. Habla de María como la hija de Sión, que sería la novia de Dios. Y José es el hombre que está al servicio de esa novia. Ah, el amigo del esposo que citaba Juan el Bautista. Eso es. Ambos sintetizan a ese Israel fiel y, según el audio, dan a luz al pueblo católico. Que, si nos vamos a la etimología de la palabra, católico significa universal. Universal, claro. Un pueblo donde la raza o la nación ya no influyen para nada. Y me imagino que esta idea de universalidad choca frontalmente con algunas visiones modernas de exclusividad. Choca y mucho.
De hecho, el orador critica ciertas posturas modernas, señalando específicamente a corrientes cristianas, en su mayoría protestantes, que defienden que el pueblo judío actual tiene una misión superior o un estatus exclusivo elegido por Dios. Vale, pero hace una distinción muy interesante aquí, ¿verdad? Porque no descarta que los pueblos tengan una vocación. No, no la descarta. Reconoce que es hermoso que las naciones tengan una misión o un destino providencial. Incluso menciona los escritos de José María Pemán sobre España o Francia o América. O sea, una misión cultural o histórica está bien. Está muy bien. Pero la superioridad es otra cosa totalmente distinta. El argumento central del orador es que esa supuesta superioridad no surge de acoger a Dios, sino de rechazarlo. ¿Y ponerse en su lugar? Exacto, ponerse en el lugar de Dios. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque la frontera parece fina. Si cada pueblo tiene un destino, según el autor, ¿dónde traza la línea exacta entre una misión cultural hermosa y un complejo de superioridad excluyente? Pues el razonamiento del orador es que cuando el pueblo, según la fuente histórica y teológica, rechazó al enviado, ¿A Jesús? a Jesús, exacto. Cuando lo rechazan, dejan de ser lo que estaban llamados a ser. Su identidad original se rompe, ¿Y qué pasa a partir de ahí? que se forma una identidad separada. Y eso da pie a proyectos puramente nacionalistas en lugar de espirituales. Te quedas con la estructura pero sin el motor divino. Madre mía. ¿Es una disección brutal? Lo es. Pero lo que hace que esto sea aún más impactante es que no se queda en la teoría teológica, ¿sabes? Contrasta toda esta historia bíblica con su propia experiencia física y reciente en Oriente Medio. Sí, porque el orador pasó 1 mes y medio en un retiro en monasterios allí en Israel. Monasterios que, por cierto, señala que han sido bombardeados recientemente. Una locura, sí. Y estando allí habló con muchísima gente, con palestinos, con árabes cristianos y con judíos. Y de ahí saca una revelación demográfica que, la verdad, me dejó de piedra cuando lo escuché. Es que rompe muchos esquemas. El dato demográfico clave que da es que la mayor parte de los judíos en el Estado de Israel no tiene ninguna religión. Ninguna, son seculares. Seculares totalmente. Los que creen en el Dios de Abraham son, de hecho, una minoría. Y aquí es donde aborda el tema del sionismo, porque relata que esta minoría religiosa, y menciona específicamente a los ultraortodoxos de los tirabuzones, a menudo no reconoce el Estado sionista. Claro, porque lo ven como un invento político, no divino. Y el autor define el sionismo directamente como un proyecto de superioridad para imponerse en la región, de río a río, dice. De río a río, sí. Y luego sobre el mundo. Es una crítica durísima. Durísima. Además menciona que obispos de Tierra Santa, tanto ortodoxos como católicos, emitieron una declaración desvinculándose públicamente del sionismo. Así es. Y todo esto culmina en una anécdota central que cuenta el orador. Habló con un judío local, y este hombre le dijo algo demoledor. ¿Qué le dijo? Le dijo que el pueblo judío no existe fuera de la alianza hecha con Moisés. Que eso fue unos 500 o 600 años después de Abraham. Exacto. Y le decía que sin ese pacto espiritual, cada individuo está simplemente atomizado. Ostras, aquí es donde se pone muy interesante. Porque el concepto de estar atomizado es potente. Psicológica y socialmente, estar atomizado es como estar flotando a la deriva, ¿no? Sí, totalmente desconectado. Y claro, cuando estás así, buscas desesperadamente un proyecto político como el sionismo, en este caso, según la fuente, para llenar ese vacío espiritual gigantesco. Si conectamos esto con la perspectiva general, vemos perfectamente cómo el orador utiliza esta atomización para explicar por qué surge el conflicto geopolítico moderno. O sea, la nostalgia de una unidad perdida. Eso es. Esa nostalgia se reemplaza con ambiciones territoriales. Se sustituye lo espiritual por un pegamento artificial que es el nacionalismo. Y eso nos lleva irremediablemente a la realidad sobre el terreno, a la guerra. Ante este panorama atomizado y en conflicto, ¿cuál es la respuesta que propone el orador frente a la injusticia que estamos viendo? Pues, a ver, él aborda el sufrimiento actual de frente. Habla de Gaza, del sur del Líbano. Describe a cientos de miles de familias desplazadas y casas destruidas. Un horror. Un horror absoluto. Y afirma que sentir rabia ante esa injusticia es una emoción completamente sana. Claro, lo insano sería mirar para otro lado. Exacto. La indiferencia es lo verdaderamente insano. Sin embargo, advierte que si esa rabia te lleva a hacer daño, entonces se convierte en pecado. Vale, ¿y cuál es su llamada a la acción entonces? Porque no pide que se envíen armas. No, pide algo mucho más radical. Pide rezar. Rezar. Pero ojo, no solo por las víctimas. Citando a Jesús, pide rezar por los que hacen daño.
y llega a describir a ciertos líderes como gobernantes narcisistas locos, si no recuerdo mal. Sí, usa esas palabras exactas. A ver, es un contraste brutal. Tenemos misiles, desplazamientos masivos y geopolítica dura, por un lado, y cambio. Ya. Suena a pasividad absoluta desde nuestra mentalidad moderna, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo se digiere esta aparente contradicción entre la acción política y, bueno, la pasividad espiritual? Pues es que para el orador el silencio de José no es pasividad, tampoco es cobardía. Se presenta como una fuerza subversiva que redefine la historia a largo plazo. O sea, a diferencia del poder militar o económico. Claro. Él sostiene que la historia con mayúsculas no la cambian, ni el poder, ni las bombas, ni el petróleo. La cambian hombres sencillos con una fe inmensa. Que se niegan a entrar en el ciclo del odio. Exacto. Por eso, el audio se cierra pidiendo bendiciones explícitas para el pueblo judío en el nombre de Jesús. Es una negativa a deshumanizar al otro. Wow. Es un viaje verdaderamente intenso. O sea, recapitulando un poco esta inmersión profunda, hemos pasado de entender cómo la fe y no la sangre definió a un pueblo según los textos sagrados. Ese fue el punto de partida. Luego exploramos las afirmaciones demográficas y políticas de la fuente sobre el Israel de hoy. Y hemos terminado culminando en una reflexión sobre la rabia, la compasión y el poder del silencio frente a la guerra moderna. Y siempre recordando, como decíamos al principio, que nuestra labor ha sido informar de manera imparcial sobre este análisis. Siempre. Pero es que esta visión inevitablemente nos invita a preguntarnos cómo están formadas nuestras propias identidades grupales, si por la historia, la política o las creencias profundas. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver. El material hablaba de que, sin un pacto original y trascendental, los individuos se vuelven átomos dispersos buscando un proyecto que los una a la desesperada. Ya. Pues en nuestras sociedades modernas, que son cada vez más seculares, y donde los antiguos pactos religiosos pierden fuerza a pasos agigantados. Sí, eso es una realidad innegable. Entonces, ¿cuáles son los nuevos pactos o mitos que estamos creando apresuradamente hoy para evitar sentirnos completamente atomizados? Ostras, qué buena pregunta. ¿Y son estos nuevos pactos capaces de unirnos de verdad? ¿O nos dividen aún más? Pues es una reflexión espectacular para que quienes nos escuchan se la lleven consigo y le den unas cuantas vueltas. Desde luego, da para pensar mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos y por el tiempo invertido en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido denso, desafiante y de los que te dejan pensando mucho tiempo. Mantened siempre la curiosidad viva y nos encontramos en la próxima inmersión. Hasta pronto. Hasta la próxima.